Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos en la reflexión, en la meditación de Bereshit 32:4, en la parashá Vayislach, que significa envió, y dice así: envió Jacob emisarios delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo: así dirán a mí el Señor Esaú, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envié para avisar a mi Señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios de Jacob diciendo: vimos a tu hermano, a Esaú, y también él va a tu encuentro con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos, a los camellos y en 2 campamentos. Pues dijo: si vienes contra un campamento, lo exterminará, y quedará el campamento restante a salvo. A veces las cosas del pasado nos alcanzan, a veces las circunstancias del pasado nos alcanzan, y a veces el hombre es muy ingenuo, porque pensamos que podemos brincar o podemos evitar que las cosas del pasado vengan a nuestro presente. Y dado las leyes que el Eterno estableció, las cosas que no se hicieron bien se tienen que rectificar. Y en su momento dado, en este caso, Jacob tenía que enfrentar la situación con su hermano. Ustedes saben cómo salió de su casa, prácticamente huyendo por la amenaza de muerte que declaró Esaú en contra de él, y entonces sus padres, queriéndolo proteger, lo envían a su casa a buscar una mujer. Hasta cierto punto pues era importante la mujer, pero yo creo que en el fondo lo más importante era el preservar la vida, porque como padres pues nunca queremos que haya y que suceda cosas entre hermanos. Como padres queremos siempre el bien, aun cuando los hijos a veces lleguen a actuar de una manera equivocada, de una manera no correcta. Aún así, nosotros siempre queremos que las cosas en las vidas de nuestros hijos se corrijan, así como el Eterno, quien es bendito, también Él desea que las vidas de su pueblo y de sus hijos, el pueblo de Israel, se corrijan. Y en este caso, el Eterno daría las condiciones, porque no son casualidades el hecho de que ya se haya terminado su tiempo allá con Labán, y Jacob recibe una revelación de parte del cielo y le dice: pues ahora es tiempo de que regreses a casa. Son tiempos, son circunstancias, son situaciones que a veces el Eterno pone, pero ese regreso, ese regresar, ese retornar, ese shuv, ese conlleva precisamente una conversión. Exige de parte de la persona o de los que están involucrados en situaciones, y especialmente en el caso de Jacob, exigía de él enfrentar a su hermano Esaú. Y ciertamente no era una cosa fácil confrontar las cosas del pasado que te alcanzan al final del día. Dan temor, dan miedos, produce miedos, porque los tenemos que enfrentar. Esta era un asunto, una situación que se debería de tratar, y que Jacob tendría, con el acercamiento a su hermano, haría y terminaría con una etapa y una rectificación en su vida de una manera extraordinaria.
lo que no se termina en un momento dado se va a tener que terminar, bien o mal. En este caso creo que lo que hizo Jacob fue lo correcto. Número 1, obedeció a Hashem. Número 2, quiso restaurar y estar en paz con su hermano. Y eso se ve en la circunstancia que no nomás a escondidas regresa, sino que manda a emisarios precisamente a su hermano para que le digan que ya volvió, y le manda regalos como una forma de agraciarse con él. Pero al final del día la situación de Jacob era precisamente restaurar la paz con su hermano, que estuvieran con tranquilidad. Su hermano Esab no estaba tan feliz por todo lo que había pasado, y según la Mishnah nos narra, él incluso se dice que pensaba en los días la forma de vengarse de su hermano por todo lo que desde su perspectiva le había causado daño. Y entonces pues créanme que el problema de no perdonar, el problema de guardar rencor y resentimiento, eso causa graves problemas en la vida de la persona que los guarda. Y en este caso, Esab tenía viva la herida, pero viene viva y sangrando desde el día que se fue Jacob. Él seguía sangrando y todo eso lo traía y lo tenía, le dolía. ¿Y por qué? Porque no había sanado esa herida, porque no había perdonado a Jacob, porque no había hecho una rectificación. Y te voy a decir, eso es una realidad. Tenemos que entender y comprender que si nosotros en el pasado tuvimos y tenemos alguna situación en nuestra vida presente, en el futuro vamos a tener que enfrentarlo. Si no se puede resolver, a veces hay cosas que no se pueden resolver en el momento, como fue el caso de Jacob. Él no pudo resolver la problemática en la cual estaba hasta más de 20 años después. Y luego así sucede en nuestras vidas. Hay circunstancias, hay situaciones en nuestras vidas que no las podemos resolver, y si tratamos de resolverlas empeoran. En lugar de que se mejoren, en lugar de que se traiga la paz o haya una rectificación en medio de todo eso, no la hay. Al contrario, se empeoran las situaciones. Y entonces, pues al buen entendedor, lo que se tiene que hacer es que si vemos que no hay manera de resolver las cosas, pues las tenemos que dejar. Y a veces el tiempo, como fue el caso de Jacob y de Esab, después de tiempo tuvieron que y tenían que enfrentar esta situación. Tendrían que volver a enfrentarse, y por la gracia y la misericordia de Dios, el Eterno puso el querer como el hacer en el corazón de la vida de Esab, porque pues él se quería vengar de su hermano. Y no creen que venía con 400 hombres, no venía nada más para aplaudirle a Jacob porque había venido y darle el recibimiento. Él venía con malas intenciones, él tenía malas intenciones en contra de Jacob, y entonces por eso venía con 400 hombres. Y eso nos habla de la amargura y del resentimiento, el odio que tenía en su corazón. Pero pues al final el Eterno puso las condiciones para que Jacob no fuera tocado, y lo libró de todo ello. ¿Y saben por qué fue librado? La razón por la cual fue librado es porque él reconoció y tuvo que hacer una rectificación en su vida. Y reconoció a su hermano, y eso es algo muy interesante, porque eso es parte de su rectificación. Incluso cito, le dice, así dirán a mi hermano Esab, así ha dicho tu siervo Jacob, así ha dicho tu siervo Jacob.
¿Qué está diciendo? Está sujetándose a su hermano. Tengo toros, tengo asnos, tengo ovejas, siervos, siervas, y envié para avisar a mi Señor, a fin de encontrar gracia a tus ojos. Pues esas palabras no son de una gente altiva, ni altanera, ni yo, pues ahora soy rico y mira, a mí no me haces costillas, y si quieres, como quieras. No, sino habla de una actitud humilde, una actitud de sujeción. Él tenía que enfrentar a su hermano de una manera no altiva, desde luego, porque eso hubiera provocado lo que no. Y entonces por eso digo yo, y vemos en la Escritura, porque es lo que vemos, es que hubo una rectificación de parte de Jacob hacia su hermano Esaú. Al final del día, el Eterno proveería esa actitud que cambiaría la actitud de Esaú. Una actitud de enojo, de odio, y que hasta el día de hoy te voy a decir, Esaú, que es Edom, le ha causado un sinfín de daño a través de las generaciones a nuestro pueblo. Ese odio de Esaú no cesó, porque si ciertamente hubo rectificación de parte de Jacob, de Esaú no. Aceptó que regresara a su hermano, pero desde mi punto de vista no lo perdonó. ¿Y por qué veo que no lo perdonó? Porque todo ese odio, ese resentimiento fue transmitido a sus generaciones, y a través de Edom, que es nada más ni nada menos que Roma, ha habido, y ustedes lo saben, una gran devastación y también situaciones tremendas en contra de nuestro pueblo. Y ese fue el resultado, y por eso decía yo que al final del día el pasado alcanza. Si nosotros pensamos que si hacemos las cosas, mal, eso se va a quedar ahí, nadie lo va a ver y nadie lo... No. Debemos entender que el Eterno, si nosotros por las, digamos, como dicen, nos decían nuestros padres, recuerdo, que lo debemos, dice, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, pues a veces éramos muy necios y nos poníamos en un plan necio, pues no nos iba tan bien. Yo creo que la actitud que el Eterno espera nuestra es la actitud que propuso, en la que actuó Jacob. No hay otra. Si nosotros queremos estar bien con el Eterno, cuando nos equivocamos, tenemos que hacer rectificaciones. Y si en el pasado, antes de que conociéramos al Eterno, tuvimos situaciones, nos tenemos que rectificar, y va a haber un momento en que el Eterno nos va a poner para rectificar. Y si conociendo al Eterno nosotros hacemos cosas que no son correctas, al final del día esto no se puede quedar así. Tiene que haber una resolución al respecto de todo aquello, lo queramos o no lo queramos. A veces nosotros pensamos que como no pasa nada, ese es un grave error de la gente, que consideran que la paciencia de Dios para que haya una rectificación en la vida de la persona es porque pues no se enteró el cielo, número uno. Número dos, pues no le importa yo cómo viva, qué haga, no pasó nada. Y la realidad es que sí pasó, y el cielo no olvida. El cielo no olvida. Y si ciertamente tiene un interés en nuestra vida, entonces el Eterno dispondrá los tiempos para que esos tiempos del pasado, situaciones del pasado que acontecieron, sean rectificados en nuestra vida. Esa es la realidad.
esta parashá nos habla de rectificaciones, nos habla de reflexión importante en nuestra vida, pero en medio de toda esa rectificación, sabiendo las circunstancias que se van a dar, debemos de tener una estrategia para poder hablar con la gente que en un momento dado no estuvo de acuerdo con nosotros o les causamos un daño. Que el Eterno te dé un magnífico día. Reflexiona en ello.